Alfredo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Comentabas recién de que, bueno, está consternada América, al menos América Latina y buena parte del mundo, por la situación de Bolivia, ¿no? Como bien decías vos, se ha disparado toda una discusión sobre si es un golpe, no es un golpe. Digo, yo creo que eso está muy sesgado por la visión de cada uno con prescindencia del hecho. Fíjate, en el diario El País hoy sacan una nota en la cual consultaron a 4 expertos de una organización que se llama Agenda Pública, preguntándole, bueno, en Bolivia, ¿hubo o no hubo un golpe? De esos 4 expertos, hay 2 que claramente dicen fue un golpe de Estado. Y hay otros 2 que matizan un poco eso, aunque dan elementos como diciendo, finalmente puede llegar a constituir un golpe. Yo pensaba hoy que en realidad esa es una discusión a lo mejor para expertos, pero que desde el punto de vista estrictamente de la política y de la política internacional, creo que es más sencillo decir, bueno, si hay una interrupción institucional en el cual el jefe del gobierno, en este caso el presidente de Bolivia, es desplazado por sugerencia, por presión o por lo que fuere, por otro agente estatal, digo, bueno, es algo muy parecido a un golpe. Y entonces ahí yo quisiera introducir 2 cosas, que cuando uno dice que fue un golpe, en general todos nos predisponemos a oponernos a eso, ¿no? A pesar de que en la historia hay algunas curiosidades. Si uno piensa en 1973, el golpe que lo desplazó a la Unidad Popular de Chile por Pinochet mereció el repudio y lo sigue mereciendo en la actualidad. Pero fíjate vos que poquito tiempo después, en el 74, hubo un golpe en Portugal, que se conoció como aquella revolución que desplazó a la dictadura de Salazar, y ese parecía ser un golpe bueno, ¿no? Claro. Porque fue la que protagonizó aquella revolución de los claveles, como se llama, ¿no? Entonces, digo, dejando de lado la palabra, olvidémonos por un momento de la palabra, y digamos 2 cosas, una de las cuales me parece que la señalaste vos y bien, y es que desde el punto de vista económico, el gobierno de Bolivia en realidad tuvo buenos resultados. Evo Morales tuvo realmente buenos resultados, ¿no es cierto? Eso, yo diría, a favor de Evo se puede decir eso. Se puede decir también que cuenta con un gran apoyo popular, que está reflejado en los números, más allá de la discusión sobre el fraude. Ahora, ¿qué es lo que se puede decir en contra? Y vos lo señalaste, ¿no? Digo, en términos políticos, la crisis se venía incubando de hace algún tiempo. Claro. Se venía incubando desde el momento en que él optó por una 4ª postulación, perdió un referéndum, lo perdió. Primero renovó la Constitución. Claro. Primero renovó la Constitución, después fue el referéndum. Rechazó el referéndum, la modificación que le permitía a él. Y entonces apeló a un atajo que fue a través del Tribunal Electoral, que dijo, bueno, puede presentarse. Y finalmente, yo diría, lo que fue, lo que disparó más, creo yo, más movilización fue el hecho de que la elección se suspendió el escrutinio con una tendencia y se terminó diciendo otra cosa. Entonces digo, no importa la palabra, han alterado el orden constitucional. Es cierto que Evo Morales cayó en ese pecado de querer quedarse siempre, como una especie de Evo eterno. Y esperemos que encuentren una forma en Bolivia que tenga el menor costo para la población. Fíjate un dato significativo que es, digamos, una reiteración en América Latina. Acá si Massa no gana la elección, era la Cristina Eterna. Podía ser, sí. La Cristina Eterna, eso lo había dicho Diana Conti. Sí, sí. O sea, si Massa no gana la elección intermedia que le iba a posibilitar la reforma de la Constitución a Cristina Fernández de Kirchner, acá iba a suceder exactamente lo mismo. Sí, yo pienso que Evo Morales en algún momento debe pensar que quizás haber permitido que otro de la misma, digamos, del mismo espacio político fuese el candidato, hubiera sido algo mucho más razonable, además de ser más democrático. Sí. Pero bueno, esperemos que lo puedan resolver. Mientras tanto, nosotros tenemos acá
Bueno, yo me fui, todavía no había presidente, no estaba el presidente electo, ¿no? Claro. Ahora tenemos presidente electo. Falta un mes para que Fernández asuma, más o menos un mes, 30 días. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer con la economía? Y yo, aunque no he estado, he seguido las noticias, y te voy a decir algo, yo creo que nadie sabe lo que va a hacer con la economía. Porque hay declaraciones que son contradictorias, ninguna avaladas por él, me parece que ha mantenido un razonable silencio en eso, pero bueno, en algún momento va a tener que explicitarlo. Lo que está claro que los que anunciaban el apocalipsis después de la elección fallaron. Y los que hoy están anunciando el paraíso después de la asunción, presumo que también van a fallar. Así es. ¿Por qué? Porque lo que sabemos realmente, en primer lugar, es que el plan no ha sido presentado, que no hay un plan que haya sido presentado y quizás, digo, es razonable que espere para hacerlo. Lo único que en realidad ha estado en boca de Fernández es que va a promover un pacto social, un acuerdo. Y yo digo, nadie puede estar en contra de que haya un acuerdo de los distintos actores sociales para tratar de resolver los problemas económicos. Entonces me parece que lo único que se sabe hasta ahora, que es lo del acuerdo, en realidad no genera demasiada polémica. Lo que genera polémica son las declaraciones que no se sabe si efectivamente forman parte de las ideas que Fernández va a poner en práctica. Cuando alguien dice, bueno, lo que tengo que hacer es una reforma agraria, lo dice alguien, pero no lo dice Fernández. Lo que sí sabemos, además de que él postula lo del programa y el acuerdo, yo diría, son los problemas. Eso sí lo sabemos. La inflación, que probablemente este mes pueda dar un poco más baja que el mes anterior, pero que claramente vamos a tener alguna nueva aceleración, porque termina el congelamiento, porque está anunciado que va a haber que aumentar las tarifas, que van a aumentar los combustibles. Entonces, claramente allí, a eso habrá que sumarle los gastos públicos indexados que existen. O sea que, digo, ese es un problema grave, para lo cual yo diría hay tres dimensiones que va a tener que tener el programa económico. Uno tiene que ver con la política fiscal. La política fiscal, lograr una mayor solvencia fiscal, sin lugar a dudas le va a costar mucho trabajo por la composición del gasto público, ¿no es cierto? La otra cuestión es la política monetaria. Va a tener que intentar desarmar de alguna forma el problema de una política monetaria que tiene tasas de interés tan elevadas, que generó un stock de la LELIQ, que son un pasivo monetario importante. Bueno, allí seguramente habrá algunas decisiones. Y el tercero es el sector externo. Y ahí tiene que ver lo que vos decías, hasta qué punto el alineamiento de Fernández en algún sentido a nivel internacional le va a ayudar o le va a dificultar la negociación por un tema que es imprescindible, renegociar el pasivo externo, es decir, renegociar la deuda, renegociar con el Fondo Monetario, tender quizás a un programa de facilidad extendida. Probablemente que alinearse de una forma o de otra va a tener su consecuencia sobre ese tipo de decisiones. Y además, seguramente vamos a volver a hablar del tipo de cambio, porque hay quienes plantean que sería conveniente desdoblar el mercado cambiario, comercial y financiero. Una propuesta de ese tipo la ha hecho hace un par de días Cavallo, pero lo que sí sabemos es que va a continuar con las restricciones a la compra de moneda extranjera. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene los dólares, ¿no es cierto? Entonces, digo, eso me parece que recién lo vamos a ver un poco más claramente cuando esté asumiendo el presidente. Porque yo supongo que no lo dice ahora, porque si hoy planteara las cosas, bueno, despertaría críticas y probablemente desgastaría al equipo económico. A lo mejor le jugaría en contra también. Le podría jugar en contra. Te digo, digamos, para cerrar una pequeña cosa, yo sé que el martes que viene lo vamos a tener al ministro de la provincia, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, que hoy ha presentado hace un rato el presupuesto. Pero como algunas personas me comentaron, me preguntaron qué pasa con el presupuesto, en particular con los impuestos, voy a hacer un breve comentario de eso, digamos. La primera cuestión que yo creo que tiene que preocupar a la provincia es la relación con el gobierno nacional, que seguramente estarán intentando mejorarla porque parece necesario. La segunda cuestión es la relación con los municipios. Hay muchos municipios que están con dificultades. Sí. Y en ese contexto se presenta el presupuesto. Voy a decir, el presupuesto es un presupuesto del orden de 330.000 millones. Tiene algunos supuestos que uno podría discutir, ¿no es cierto?, respecto de la inflación, respecto de los salarios. Pero, digamos, lo concreto en materia de impuestos,
es lo siguiente. Yo diría, lo principal que puede mostrar la provincia en este presupuesto es que ha tratado de simplificar la cuestión impositiva. Y me parece que Giordano va a insistir mucho con eso. Y si uno se fija, en realidad, en el caso de ingresos brutos, que se simplifica, pasa de un conjunto de alícuotas muy disperso, como 80 alícuotas, las reduce prácticamente a 20. Eso, digamos, me parece que es lo que va a decir. Me parece razonable. Ahora, ¿qué pasa con las alícuotas y con los impuestos? Le voy a pedir al director que ponga un cuadro, que lo he tomado de la presentación que hizo hace un par de horas Giordano, que es ese. Eso es el impuesto inmobiliario rural, que hay alguna preocupación. Fíjate, esos grupos 1, 2 y 3 depende del tamaño, del tamaño de la propiedad. Hay un fondo fiduciario que es de 0,275. Ahí está lo que sería la alícuota total, que va del 43 al 47. La cuota mensual máxima, que va a ser 1.000, 3.500 y para los más grandes no hay tope. Pero en todo caso miremos la última columna, que es donde dice cuánto se ha actualizado. Y ahí tenés, los aumentos son del 46 al 77%. Sí. Es decir, la mediana, hagamos la aclaración que no es el promedio, la mediana es el número, si uno ordena de menor a mayor, el número que está en el medio, que deja el 50% de los datos arriba y el 50% de los datos abajo, es la mediana, que no es lo mismo que el promedio. Pero esa mediana, ese es el incremento que tiene 46, 61, 77. Uno podría decir que salvo en el tramo 1, en los otros tramos está por encima, obviamente, de la inflación. Sí. Y el razonamiento de la provincia es que el sector agropecuario, sus precios han evolucionado mejor que los del resto de la economía o de otros sectores, ¿no es cierto? Además con un dólar muy competitivo. Por el dólar, ellos han tomado en cuenta precios agropecuarios y dólar. Ese es el razonamiento por el cual tratan de justificar esto, que ha despertado alguna preocupación en las organizaciones gremiales rurales, los ruralistas. Vamos al otro cuadro, que es otro impuesto, que es el impuesto urbano. Esto es lo que le van a cobrar a usted, Fonseca, por sus propiedades acá en la ciudad. Sí, señor. Allí tenemos, según la evaluación, de nuevo, como vemos ahí, hay una modificación que hace que la actualización vaya entre el 41 y el 93%. O sea que es un ajuste fuerte, digamos, que en general. Lo que sucede es que lo que diría el gobierno, si yo fuera ministro, diría, mire, el 67% de los inmuebles tiene un aumento de solo el 41%. Claro. Claro. ¿Qué es lo que quiere decir con eso el gobierno? Quiere decir que se ha preocupado de ver la capacidad de pago del contribuyente. Claro. Vamos a ver el otro cuadro que sigue, que es del mismo impuesto, pero para los baldíos. Bueno, allí la variación es del 31% al 327%. Claro. En el 327% hay muy pocas propiedades, ¿no es cierto? Hay un 0,3% del total de propiedades. Claro. Vamos al otro, que es el del impuesto automotor. Bueno, allí tenemos las alícuotas, digamos, hay un monto fijo y después una alícuota para lo que tienen que pagar según el valor del automóvil. ¿Por qué digo esto nada más? Porque después vamos a hablar del presupuesto, de la preocupación de la provincia, de qué tan importante es la cuestión de la deuda. Lo más probable es que el ministro diga, no, en realidad la deuda es importante porque está nominada en moneda extranjera, pero los intereses todavía son pocos dentro de la estructura del gasto provincial. De todos modos hay que mirarlo con cuidado a eso. Lo concreto es que en materia tributaria, para algunos sectores, hay un aumento significativo. Que no podía ser de otra forma, porque la recaudación viene cayendo, porque la economía argentina cae y porque nada hace pensar de que se vaya a recuperar el año que viene rápidamente. O sea, lo vamos a estudiar detenidamente, pero me da la impresión de que se ha contemplado la caída, el nivel de caída de salarios en la mayoría de los casos. No, lo que han hecho es tener la idea que me parece razonable, decir, bueno, el que tiene una propiedad más cara le voy a cobrar un poco más, el que tiene una más cara, un poco más. Sí. De todos modos, aún en los tramos más bajos, el aumento parece ser en materia inmobiliaria urbana importante y en materia rural también.